Bien, pues es un tema muy peliagudo, con muchos matices, con muchas aristas, muy complejo, muy profundo, y desde luego hay que mantenernos eh, alejados de dos extremos, más bien dicho, de varios extremos. Uno de los primeros extremos dentro del cual he procurado desde mi niñez, gracias a ese formidable maestro en teología, filosofía e historia que fue mi padre, y cuya literatura hiperabundante no acabo de asimilar aún, a pesar de que empecé a conocerla, esa literatura, a mis 7 años, y ya voy a cumplir 82. Eh, Gracias a él he procurado y he logrado hasta cierto punto mantenerme en medio de dos extremos. Uno de ellos es la papolatría, o la adoración irracional a la figura del Papa, que llega a tocar dinteles de fanatismo y de idolización de una sola persona. Y por el otro lado, en el otro extremo, tenemos el sedevacantismo, que es la negación de que la Iglesia haya tenido papa desde el Concilio Vaticano II hasta la fecha. Lo cual implicaría, si esto fuese cierto, que ninguno de nosotros, más bien ninguno de nuestros hijos, hizo una comunión válida, ni recibió un bautismo válido, y muy probablemente la mayoría de nosotros, a la misa a la que estamos yendo dominicalmente o cada vez que vayamos, no es verdadera misa, porque los Ay, vacantistas tienen como lema que esta misa ya no es misa. ¿Y desde cuándo? Desde el Concilio Vaticano II. Estamos hablando de la década de los 60 del siglo pasado. qué Eh, brutalidad. Así que vamos a procurar evitar ambos extremos, ni papolatría ni sedevacantismo, sino mantenernos en un espíritu crítico, porque algunos santos, por no decir muchos, a lo largo de la historia de la Iglesia, se constituyeron en fuertes llamadas de atención a varios papas. Se constituyeron en poderosos críticos, tanto con sus sermones como con sus ejemplos de vida, como por la fundación de formidables órdenes religiosas que dieron la batalla en su momento, como por ejemplo la legendaria Compañía de Jesús, que durante al menos 2 siglos, casi 3 siglos, dio la más heroica batalla en contra de los herejes de su época, y que fue considerada como el ejército del Papa. Podríamos abundar mucho, pero eso va a ser tema de los viernes de historia de la Iglesia, de historia de México, de historia universal, que es nuestro enfoque de esos días. Y por ahora, pues lo que vamos a tocar evita, en síntesis, la papolatría y el sedevacantismo, pero sí vamos a adoptar una actitud crítica. ¿Por qué? Porque la obediencia, en primer lugar, dice Santo Tomás, no debe ser una obediencia ciega. Es más, Santo Tomás dice que cuando la propia conciencia nos hace ver que el superior está equivocado, incluyendo al obispo, al cardenal y en algunas ocasiones al papa, cuando habla a título personal, tenemos el derecho de desobedecer y tenemos el derecho de censurar, criticar, denunciar el error y proclamar la verdad. Y Santo Tomás está considerado el doctor de doctores en la historia de la Iglesia, de tal manera que no ha nacido ningún otro de las alturas intelectuales, literarias, filosóficas y teológicas que este extraordinario santo, llamado además el doctor angélico, imagínense, el doctor angélico, ajá, ha logrado a lo largo de los 2000 años de la historia de la Iglesia.
El otro extremo que también vamos a evitar es el extremo Sí, optimista, negativo. del optimista y del pesimista. Son dos extremos, el optimista y el pesimista. Para que se entienda muy bien qué quiere decir tanto uno como otro términos, les voy a platicar algo que parece chiste, pero que no lo es. Le preguntan a un pesimista, oye, a un niño pesimista de 8 años, cuando todavía se creía en los santos reyes que nos traían juguetes, le preguntan a un niño pesimista, oye, ¿qué les pediste a los santos reyes? Ay, papá, pues les pedí un balón. Pero no te veo contento, mijito. No, porque pues es que me voy a poner a jugar en el patio y voy a darle una patada al balón y entonces el balón va a ir tan deprisa porque lo golpeo con mucha fuerza y va a romper el vidrio de la vecina, de su ventanal y va a venir y te va a cobrar miles de pesos. Así que mejor no, que no me traigan nada. ¿Sí? Ese es el pesimista. Y, y el optimista es el hermanito mayor de 10 años y le preguntan, ¿y a ti qué te van a traer los santos reyes? Ay, papá, a mí me van a traer un caballo. ¿Cómo que un caballo? Sí, papi, es que me encanta montar. Bueno, y llega a la noche del 5 al 6 de enero y el papá le pregunta al pesimista, oye, mijito, ¿y tu balón? No, ya le metí un cuchillo y lo troné para que no se rompa el vidrio de la vecina. Oye, mijito, ¿y el caballo dónde está? Me lo trajeron, papi, pero ¿qué crees? Se fue. Ese es el optimista, ¿no? Le trajeron un caballo, pero se fue. Así que vamos a evitar el optimismo y el pesimismo como extremos absurdos para entrar en lo que llamamos en filosofía el realismo moderado. El realismo moderado tiene un punto de partida filosófico de una solidez maravillosa, redactada en primerísimo lugar histórico, nada menos que por Sócrates, maestro de Platón, maestro de Aristóteles. Y Aristóteles lo redondea en su libro Ética a Nicómaco y dice, el realismo está fundamentado en que la verdad es absoluta, pero el conocimiento que tenemos de ella muchas veces es relativo, perfectible y profundizable. Así que como no tengo el don de la infalibilidad y quiero permanecer dentro del realismo moderado, yo mismo sujeto la tesis que hoy voy a exponer a la probabilidad de que tenga que ser mejorada, revisada, analizada, ampliada a la luz de nuevos acontecimientos o de cosas que tal vez hoy ignore. Pero eso nos toca hacerlo a todos. Ser realistas en la moderación entre el optimismo y el pesimismo, extremos. Entonces, huyendo de esos cuatro extremos mencionados, papolatría, sedevajantismo, optimismo ingenuo y pesimismo deprimente, vamos a ver que el día de hoy la voz más realista dentro de la Iglesia Católica la tiene un monseñor alemán muy famoso, que es Monseñor Müller. ¿Mm? Müller habla, nos dice, oigan, católicos, el Papa no es dueño de la Iglesia y de ninguna manera puede hacer lo que quiera, lo que sea su voluntad. El Papa no puede hacer con la Iglesia lo que le apetezca, ni puede abrir las puertas a un relativismo al introducir algunas ideas muy nuevas que hoy se van a comenzar a criticar o a querer ocultarnos a los católicos de a pie ciertas verdades de fe. Tampoco, dice el cardenal Müller, se vale, y esto es crucial, queridos amigos, no se vale que el Papa Francisco
haya creado un sínodo, haya convocado un sínodo para acomodar la iglesia al mundo, Ay, no. en lugar de acomodar al mundo a la iglesia. Porque de manera muy ostensible, entre las primeras horas de la madrugada de ayer hasta hace un par de horas, me di a la tarea exhaustiva, agotadora, de leer el tremendo mamotreto, el tremendo galimatías, que es el documento final del sínodo. Lo leí todo. Son casi 200 hojas. Por fortuna, hace muchos años aprendí un método de lectura rápida, de lectura de comprensión. ¿Y cuáles son mis conclusiones que quiero compartir con ustedes? Primera conclusión, es un texto exhaustivamente repetitivo. Si una persona inteligente de mediana cultura quisiera hacer un resumen sólido de todo lo que está comprendidas en esas casi 200 páginas, lo haría en no más de 15 páginas, sin necesidad de repetir y repetir y repetir y repetir, como si de la repetición se fuera a desprender algo verdadero solo por repetir. Absolutamente absurdo, ilógico y falso. Es mi primera conclusión. Por lo tanto, les recomiendo no leerlo. Les recomiendo algunos videos que circulan por la red, por YouTube, muy inteligentes, de los cuales yo voy a hacer una colección y voy a estarles enviando a aquellos que considere de mayor objetividad, aquellos que evitan los cuatro extremos mencionados, para que formen su criterio, además de que espero que con esta sesión y algunas otras puedan comenzar a formar su propio criterio, partiendo de la base de que pues sí tengo ya cuando menos 7 décadas de un estudio formal de la teología, y que si digo que la burra is parda, is because I have the pelos in the hand. Bien. Otra de las conclusiones, otra de las críticas que hago, eh, es una cosa que también coincido mucho con un monseñor muy famoso de nombre Isidro. Creo que ya lo han oído mencionar por ahí, creo que se apellida Puente, don Isidro Puente. Ese señor hace una crítica muy valiosa del sínodo y coincide curiosamente utilizando las mismas palabras que hace rato nos decía Guillermo. Jesús no fue invitado, pero tampoco fueron invitadas ninguna de las voces conservadoras, por así decirlas, ninguna de las voces tradicionales. No fueron invitadas las órdenes que no han sido infiltradas, como la de los dominicos, por ejemplo. Solamente fueron invitados, lo señala el cardenal Müller y también don Isidro Puente, solamente fueron invitados aquellos que fielmente aplauden a Francisco, ciegamente. ¿En dónde leí hoy algo que ocurre en México que es idéntico? En una columna, creo que de Ricardo Alemán, que escribe en varios periódicos de la República Mexicana, donde dice que Fraudia Sheinbaum solo habla con quienes la aplauden y que que aquellos que no le aplaudimos, para ella no existimos. Y ya lo dijo, nunca voy a invitar a Palacio a dialogar conmigo a los que no sigan fielmente mi proyecto del segundo piso de la 4T. Bueno, pues lo mismo que hace Fraudia, hizo Francisco. Nada más que mientras que en una Amazona, y además si utilizo el peor léxico que hay en castellano para referirme a ella, no quedará más que en piropos. Uh-huh. Es asombroso
indignante y escandaloso que el Papa Francisco solamente invite al sínodo a aquellos que él sabe que de alguna manera lo van a aplaudir y que no se van a oponer de manera rotunda, clara y absoluta a sus despropósitos. Ahora bien, no sé si ustedes hayan oído hablar de una secta masónica que se llama la Alta Venta. La Alta Venta es una sociedad secreta formada por casi todos ellos eclesiásticos, sacerdotes, curas párrocos, obispos y cardenales, que además de apoyar la Agenda 2030, que también Francisco el Papa firmó, les ha dado por emprender una renovación en donde se escuchan todas las voces liberales, LGTBI, homosexuales, lesbianas, transgénero, con todas las variantes sexuales imaginarias, pero no se invita a líderes católicos de probada virtuosismo, de probada, digámoslo así, sabiduría, sino que se invitó únicamente a aquellos que podrían terminar aplaudiendo. Si bien algunas cosas fueron rechazadas, pero en su mayoría ya se abrieron las puertas para que se venga un verdadero desastre. La figura que utiliza el cardenal Müller para referirse al sínodo es el de aquel famoso encantador Hamelin, ¿se acuerdan? El de la flauta encantada, que agarra su flauta y empieza a pasearse por toda la ciudad y al rato lo siguen las multitudes, pero no los lleva ni a nada bueno, sino a un despeñadero, a la perdición, al error, a la confusión. Y Y entonces esto está hecho a partir de la alta venta, que es el nombre que recibe la secta masónica que ha logrado penetrar profundísimamente en la Iglesia Católica y que parece ser que no se dan cuenta muchísimos, pero que yo me temo que sí se dan cuenta y que en realidad son cómplices. No deja de ser una opinión. No lo manejo, no digo, no sostengo esto de una manera apodíctica, dogmática ni autoritaria. Tengo la impresión, mas no la certeza física, de que hay complicidad o cuando menos hay una especie de hacerse de la vista gorda por parte de aquellas autoridades que, aun siendo mayoría, podrían haber impedido que el sínodo se saliera con la suya. Es decir, que no se invitase a voces disidentes, cuando menos en una proporción similar a la que se invitó a voces que iban a aplaudir cualquier barbaridad, cualquier herejía o cualquier invento que se les ocurriera a lo largo del tiempo que duró el sínodo. Y que por fortuna terminó ya en la fase de reuniones, pero ahora viene lo peor, porque ahora viene la fase de la implementación. ¿Y qué es lo que se va a implementar? Bueno, pues poquito a poco lo vamos a ir viendo aquello que se va a implementar. Tengo que hacer entonces énfasis en que el sínodo, tal como está diseñado, tal como fue diseñado, es un fruto masónico y que este fruto del árbol malo se viene gestando desde la infiltración en el Vaticano de la alta vendita, que significa en castellano la alta venta, un tema no apto para cardíacos y vamos a comenzar a explicar de qué manera se ha infiltrado y cuáles han sido los avances
de esta logia masónica poderosísima, de alcance universal, pero que tiene su campo de acción favorito en el seno de la Santa Madre Iglesia Católica, para que desde esta predique algo diferente a lo que Cristo predicó. ¿Cuál es la mejor manera de garantizar que no se predique lo que Cristo predicó? Pues no se invita a Cristo. Y de esa manera, las voces, cualesquiera que éstas sean, excepto las voces tan poderosas como las del cardenal Müller, que finalmente pues no logró más que unos cuantos arañazos a una superficie de acero, pero hasta ahí. Eh, Así que veamos, ¿cuáles son los... una advertencia muy importante. ¿Qué nos dijo Cristo acerca de su iglesia? Nos dijo, a través de la voz de San Pablo, el apóstol, nos dice, si viene un ángel del cielo a enseñarles lo que no les hemos dicho nosotros, no le crean, aunque fuese un ángel del cielo. No le crean si no es lo mismo que nos enseñaron los mayores, los primeros mártires, los primeros apóstoles y finalmente Cristo en persona. Lo que hoy está proponiendo el sínodo es verdaderamente, por utilizar una palabra elegante, catastrófica. Algo catastrófico. ¿Por qué? Lo primero que el sínodo propone, y de esto hay fotografías a diestra y siniestra, basta con que entren al sitio para que vean la evidencia. El Papa no aparece como Papa. El Papa aparece como un individuo más sentado en una de tantas mesas, calculen 300 y pico de asistentes, colocados en 30 o 35 mesas de no más de 10 personas, y el Papa ocupa un lugar de tantos en una mesa de tantas. Por lo tanto, el Papa fue visto y quiso ser visto como un participante más, no como alguien que se reserva por poseer el don y la promesa de la infalibilidad, el firmar, rechazar, corregir y autorizar el documento final. Se tomó la peregrina y absurda libertad de decir, no lo firmo, queda aprobado como está. Ahí les va. ¿Qué es lo que a mí más me preocupa? Y me preocupa por nuestros hijos. En mi caso ya no por mis hijos, porque ahora sí que el más joven es alambrista, el más tullido es alambrista, pero sí me preocupa por mis nietos y me preocupa por los hijos de ustedes, sobre todo de las familias jóvenes, y por aquellos que ya no son tan jóvenes y se acercan a mi edad y ya tienen nietos, y les va a tocar el coletazo del dragón. ¿Qué es lo primero que resalta en este sínodo? Lo primero que resalta es que el Papa abandona la posición de la cátedra de San Pedro y abandona el don de la infalibilidad para crear una iglesia en la cual cada diócesis tenga derecho a dictaminar en materia de fe, doctrina y costumbres. Les voy a poner un ejemplo, tal vez varios. Imagínense que en la diócesis de Acapulco, siguiendo al pie de la letra lo que dice el Papa Francisco, dado el contexto sociocultural, los usos y costumbres del lugar, la afluencia constante de turismo internacional, el clima exuberante que permite a las chicas andar semidesnudas incluso en los restaurantes
o en los centros comerciales, ya no digamos en las playas, se admite para estar en consonancia con el entorno circundante, se admite el matrimonio entre homosexuales. Bueno, pues a partir del sínodo y su implementación, en esa diócesis se podrá dar permiso, según el proyecto del sínodo, para que se legisle a favor del matrimonio homosexual. Pero si tú te cruzas de Acapulco a la diócesis de, vamos a decir, para no ir demasiado lejos, a Jalisco, resulta que en Jalisco, sobre todo en las diócesis más conservadoras, esto no se admite. Entonces, ¿qué van a hacer aquellos jaliscienses homosexuales de cualquiera de las variantes sexuales que el contorno social ofrece para que quieran ver convalidadas por la Iglesia sus uniones pecaminosas? Muy fácil, van, viajan a Acapulco, se consiguen un curita, un párroco, alguien, un obispo incluso, que de acuerdo con la legislación doctrinal local les pueda dar la bendición sacramental del matrimonio, aunque sean una pareja homosexual. Esto está en el proyecto sinodal. No es que ya se haya decretado, no es que ya la ley se esté aplicando, sino que poco a poco se va a ir implementando en todo el mundo. De tal manera que nos va a ocurrir lo que se hace con las ranitas que quieres hervir. Muy fácil, las colocas primero en agua tibiecita y nadan muy a gusto. Y poco a poco les va subiendo la temperatura de la hornilla, hasta que llega un momento en que el calor afloja los músculos tanto que ya no pueden saltarse del perol y finalmente quedan hervidas y te las comes cocidas. Este cocinamiento a fuego lento es lo que empieza a ocurrir a partir de este lunes de hoy. Poco a poco, pero de manera prácticamente inexorable, a menos que haya una Santa Catarina de Siena, un San Francisco de Asís, un San Francisco de Sales, un San Ignacio de Loyola, que de una manera vigorosa, de una manera elocuente, de una manera fulminante, se opongan a la secularización de la iglesia, a la adaptación de la iglesia a los usos y a las costumbres de cada uno de los diversos lugares de la tierra. En materia doctrinal, ¿cómo la ven? Otra de las cosas que me llama muchísimo la atención es que hay una propuesta tal vez no tan escandalosa, pero casi. Y es que cada iglesia local, cada diócesis local, va a tener derecho de crear su propio rito. Rito. Puede cambiar la fórmula de la consagración. De hecho, ¿qué se cambió? ¿Qué se cambió ya? ¿Qué dice el sínodo en sus conclusiones? Ojo, lo que voy a decir es tremendamente grave y tremendamente importante. Se le quita el carácter sacrificial a la misa. No, ya no es el sacrificio incruento del altar. Ya no es el sacrificio incruento del Monte Calvario, donde Cristo muere, es enterrado y resucita al tercer día. No, ya no es el sacrificio, el santo sacrificio del altar. ¿Qué creen que es ahora a partir del sínodo? Es una fiesta de alegría. Esto cambia radicalmente la sustancia misma de lo que a lo largo de 2000 años ha sido la misma.
la renovación incruenta del sacrificio del Calvario, donde Cristo en cada misa vuelve a morir y vuelve a resucitar, místicamente y sin sangre, pero así es. No, ahora es una fiesta, ahora es un banquete, ahora es una reunión de fieles, hasta hay aplausos, ¿no? Creo que a todos nos ha tocado que hasta el curita dice, aplaudan por favor, lo cual es una absoluta irreverencia. Se aplaude en el teatro, se aplaude en alguna representación casera, se aplaude en algún meeting y no, ahí se vocifera. Ah, pues acá también, en los nuevos ritos se aplaude, se vocifera, la gente se tira al suelo y se llama poseída por el Espíritu Santo. Así que entonces, la segunda gran reforma sinodal es quitarle a la misa el carácter sacrificial para volverlo un acontecimiento festivo, como si la pasión de nuestro Señor Jesucristo fuese una fiesta y no un sacrificio. No debemos ceder a estas sugerencias, porque no podemos hacer lo que hizo Pilatos. Para no comprometerse con la verdad, se lavó las manos. Pero además, continuando con ese tema de la ritualización polifacética según los usos y las costumbres de cada lugar, pues tenemos entonces que va a haber un rito maya, Ah, caray. va a haber un rito zapoteca, va a haber un rito, ya lo hay, amazónico con la Pachamama, va a haber tantos rituales cuantas iglesias locales pueda haber. ¿Y esto cómo se llama, queridos amigos? Se llama protestantización. Es la manera desde adentro de romper en mil pedazos la unidad de la iglesia. A ver, yo como historiador, ¿qué les puedo contar? ¿Qué hicieron Toribio de Benavente? ¿Qué hicieron los 12 frailes que trajo Cortés a México, apoyados y financiados por la corona española? ¿Qué hicieron los grandes predicadores como el padre Eusebio Quino en la Alta California y en la Baja California? ¿Qué hicieron los que forjaron Hispanoamérica en el catolicismo y principalmente a lo que ahora es México y a la parte sur de los Estados Unidos? ¿Qué hicieron? ¿Se adaptaron ellos a los rituales aztecas, zapotecas, toltecas, cholultecas, tecas? ¿O les enseñaron el único rito que tenía 1500 años vigente? Esto fue lo que hicieron. Les enseñaron la misa en latín. Cuando daban la hostia, no decían este es mi cuerpo, lo decían en latín. Y cuando daban la homilía, sí hablaban los diferentes idiomas de las regiones, pero muy pronto los indígenas aprendían a hablar español. Y entonces las homilías eran en español, por la imposibilidad práctica de que fueran en latín. Pero toda la misa, y a mí me tocó hasta los 18 años, era en latín. ¿Por qué ahora cada rito se tiene que adaptar a cada tiempo, forma y lugar según las diferencias polifacéticas culturales y asombrosamente y riquísimamente diversas que hay en el planeta? Es más, haciéndose de eco de una verdadera barbaridad que dijo el Papa Francisco, que Dios quiere que haya muchas religiones, que es un don de Dios que haya muchos credos. No.
Dios permite el mal, pero no crea el mal. Dios permite el error, pero no lo crea Él. Lo creamos los hombres. Es falso que la diversidad de creencias religiosas, culturales, mitológicas, etcétera, sea un don divino. No, el don divino se llama Jesucristo, el no invitado al sínodo, y es el camino, la verdad y la vida. Y si cualquier rito va a ser válido, adaptándose a los tiempos, usos y costumbres de cada lugar, entonces yo me pregunto, ¿a qué demonios vino Jesucristo a la tierra? No tiene sentido la historia de la salvación. Fíjense, un predicador en el sínodo presumió de que después de muchos años, casi 30 años de estar en la Amazonia, su máximo éxito, lo que él consideraba su máximo éxito, era no haber bautizado a nadie, no haber convertido a ninguno de los indígenas amazónicos con los que se cruzó por necesidad geográfica o supervivencial en las décadas que estuvo allá en Brasil. Eso es traicionar a Cristo, es traicionar el Evangelio, es traicionar la orden sacerdotal. Pues eso está avalado por el sínodo, que la iglesia se tiene que ayornar, que la iglesia se tiene que acomodar, que hay que simplificar el rito de la misa para que no sea tan complicado para la gente. Por Dios, ¿qué tiene de complicado? Nada. ¿O qué vamos a, en aras a la simplificación, a decir, no, 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 este no es el cuerpo de Cristo, es un memorial de la pasión? Bueno, pues ya nos volvimos protestantes evangélicos. Sí, porque en la cena protestante se recuerda como un memorial la última cena, pero la diferencia respecto de la cena cristiana católica, es que nosotros no comemos pan en recuerdo de la última cena de Cristo. Nosotros nos comemos a Cristo, comulgamos a Cristo. Ah, no, esto hay que simplificarlo. Una tercera cosa que a mí me produce rabia, indignación y furia es que ahora van a estar permitidas las bendiciones a las parejas divorciadas, no anuladas en su vínculo matrimonial y vueltas a casar o vueltas a rejuntar. Y aclaran que se va a bendecir a Pedro y a Chucho, se va a bendecir a Juana y a Tencha, no a la pareja. Ah, y entonces yo hago una burla, con toda la ironía de la que soy capaz. Entonces vas a bendecir a la rueda delantera de la bicicleta y a la rueda trasera de la bicicleta, pero no a la bicicleta. Como si pudieras quitarle las bicicletas a la rueda y mantener la esencia de lo que es la bicicleta. Es absurdo. Si tú bendices a la rueda A, ¿por qué no simultáneamente bendices a la rueda B? Ah, no, para no escandalizar tanto. Entonces resulta verdaderamente cómico el que, no, yo no estoy bendiciendo a las parejas homosexuales, estoy bendiciendo a Pedrito y a Chuchito por separado. Ah, o sea que la bicicleta no es una unidad. La pareja no forman una unidad. La pareja esa no forman una pareja. Pues entonces que vayan separados, ¿no? Pues no, tienen que ir juntos. ¿Por qué? Pues es que son pareja. Ah, pues sí, entonces estás bendiciendo a las parejas indebidamente. El sínodo abre la puerta
para que se bendiga las uniones inbendecibles, por no decir malditas. Malditas. Sí, Eso sí no. prefiero decir no bendecibles para no utilizar una palabra tan fuerte. Ahora bien, debo hacer aquí una aclaración. El Espíritu Santo no fue prometido a los sucesores de San Pedro para revelarles nuevas inspiraciones a su doctrina. No, el Espíritu Santo les fue prometido a los apóstoles y a sus sucesores, vigorosamente concentrados en la personalidad del papado, para que custodien el depósito de la fe. Son los custodios los que confirman a los hermanos en la fe, no para que inventen nuevas teorías o una nueva fe que antes no existía o un nuevo credo que antes no existía. Y si ha habido alguna reforma, independientemente de la protestante, que fue completamente demoníaca, como todas las sectas que le siguen, la reforma, si es que ha habido alguna, siempre ha sido en el tenor de darle seguimiento a lo que ya se tenía implícitamente, al menos, como conocido desde la época de Cristo. Hay algunos cardenales que en Roma, que viven en Roma y que participaron en el sínodo, que creen que el Papa puede hacer lo que se les pegue la gana. No, el Papa solamente tiene derecho a custodiar el depósito de la fe. No tiene derecho, así sea el Papa, a cambiar el depósito de la fe, porque entonces, así sea un ángel, no tenemos por qué creerle ni por qué obedecerle, porque no es el Evangelio de Cristo. Y eso tenemos que explicárselos a nuestros hijos y nietos, para que estén muy preparados. Porque cada día más los chavos dicen, ay, ¿qué tiene de malo? Si se aman y el amor es puro, ¿por qué la iglesia no se los permite? O al rato nos van a decir, es que ya se los permite, ya los bendice, ya reconoce sus uniones. Claro, hacia allá vamos, hacia el despeñadero. Ahora bien, hubo dos grandes papas, el Papa Pío IX y después el Papa León XIII, mandaron publicar un documento para que lo conociésemos todos los católicos en los siglos durante los cuales fue su pontificado. Y termino esta explicación diciéndoles lo que nos alertaron estos dos grandes papas. Lo leo textualmente. Mandaron publicar un documento para que lo conocieran todos los católicos del mundo. Un documento en el cual los masones de la secta carbonaria, los carbonarios italianos, dijeron lo siguiente, abro comillas, esto es texto masónico denunciado por estos dos papas, Pío IX y Pío XII. Fíjense lo que dicen. Los masones, abro comillas, a lo que debemos aspirar los masones es a un papa que nos sea útil. Si queréis fundar el reino de los elegidos sobre el trono de la prostituta de Babilonia, así le llaman ellos a la Iglesia Católica, y según nosotros hay que hacerlo de modo que el clero marche tras vuestra bandera, creyendo que sigue la fe de Cristo, que sigue la fe apostólica. O sea, hay que engañar a todos los sacerdotes para que sigan nuestras directivas de nosotros, los enemigos de la iglesia, creyendo todos ellos que obedecen a la iglesia, que obedecen al Papa. Les fue concedido un plazo de 100 años a partir de León XIII, perdón, no Pío IX, León XIII. Ya se cumplieron esos 100 años y los obispos y sacerdotes creerán que están marchando detrás de las llaves de Pedro
cuando en realidad estarán siguiendo nuestra bandera, la de los masones, y las reformas tendrán que ser introducidas en la Iglesia en nombre de la obediencia al Papa. Este es un documento publicado por los dos papas mencionados para desenmascarar a la masonería. Y esto proviene de la instrucción permanente de la alta venta italiana, de una serie de ordenanzas proferidas y escritas por la secta de los carbonarios, que son una rama de la masonería infiltrada en el Vaticano, para hacer que los sacerdotes, los obispos y hasta el mismo Papa y toda la Grey Católica sigan el camino de la perdición, creyendo que obedecen al Papa. Ese es el proyecto masónico. Y para eso se diseñó el sínodo. Y en estos últimos 3 minutos he proclamado mi denuncia principal. Nos están convirtiendo en herejes, nos están atomizando en sectas evangélicas, creyendo de buena fe la mayoría que estamos obedeciendo la secularización de la iglesia, la bendición a las parejas del mismo sexo, la bendición a los divorciados vueltos a casar, la reconsideración, la revisión de la cruel legislación ética sobre la homosexualidad práctica y tantas cosas más que en el sínodo crearon, que a partir del sínodo nos están entrando, nos están metiendo en una confusión resbaladiza que no veo la forma de detener más que con el estudio del catecismo del padre Ripalda, la oración constante, el sacrificio, la formación, los sacramentos. Con eso termino mi exposición y damos paso a sus preguntas, comentarios y opiniones. Verónica dice: qué horror, ayúdanos, Virgen María. Me uno a esta exclamación. Por supuesto que sí. Bien, ¿quién quiere comenzar?